El origen del virus Z, cuando la humanidad jugó a ser Dios. Nunca pensé que mi vida terminaría convertida en una nota al pie de una tragedia mundial. A veces me pregunto en qué momento todo se desvió. Quizás cuando conocí al Dr. Heinrich Bass, aquel hombre que jugaba a ser Dios encerrado en un laboratorio oculto bajo los cimientos del Bronx. Lo llamaban el científico loco, pero yo lo llamaba amigo. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi, lo que escuché, lo que entendí demasiado tarde. Heinrich solía decir que la humanidad era una enfermedad y que solo una nueva forma de vida podría curarla. No busco destruir al hombre, repetía con esa sonrisa temblorosa, solo deseo reiniciarlo. En aquellos días, yo era su asistente, el que limpiaba los frascos, el que anotaba sus delirios, el que creía estar trabajando en una cura contra la degeneración celular. Pero no era una cura, era una condena. Recuerdo la noche en que todo empezó. Las luces del laboratorio parpadeaban como un corazón moribundo. Heinrich había logrado sintetizar lo que llamó el virus Z, una estructura biológica capaz de reanimar tejido muerto y reconfigurar los impulsos neuronales. La vida después de la vida, me dijo, sosteniendo una probeta que brillaba con un tono verde espectral. Esto cambiará el mundo, susurró, con una mirada febril. Ya nadie morirá realmente. El problema es que nadie pensó en lo que eso significaba. Durante días, observé cómo inyectaba el virus en ratones muertos, luego en monos. Los cuerpos se levantaban, moviéndose de formas que no deberían moverse. Heinrich reía, aplaudía como un niño, y yo sentía el frío meterse en los huesos. El olor era insoportable, carne recalentada, hierro y algo que olía a miedo. Una madrugada, lo encontré frente a una cámara criogénica abierta. Dentro, un cuerpo humano. No sé de dónde lo sacó, ni quiero saberlo. Debemos probarlo a escala real, dijo, como si hablara del clima. La ciencia necesita sacrificios. Intenté detenerlo. Lo juro. Pero él me empujó, gritó que no entendía, que el mundo necesitaba renacer. La probeta cayó. El vidrio se quebró en 1000 fragmentos y el líquido verde chispeó sobre el suelo metálico. Entonces, el silencio, un zumbido, y luego, la alarma. Fuga biológica nivel 4, repetía la voz del sistema. El virus se evaporó en el aire, flotando como un polvo luminoso. Lo respiramos. Sentí un ardor en la garganta, un hormigueo en la piel. Heinrich me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. Corrimos, sellamos con puertas, activamos el sistema de contención, pero ya era tarde. Los ventiladores seguían girando, expulsando el aire contaminado hacia la superficie. A través del monitor, vi cómo las partículas eran arrastradas por los túneles del metro, saliendo a la ciudad como una neblina fosforescente. Nueva York dormía. No tenía idea de lo que se avecinaba. Heinrich intentó contactar a las autoridades, pero nadie creyó su historia. Otro experimento fallido, dijeron. Nos ordenaron esperar a un equipo de descontaminación que nunca llegó. Esa noche, subí al techo del laboratorio. Desde allí podía ver toda la ciudad, un océano de luces que parpadeaban en la distancia. Tenía un viejo telescopio que usaba para observar las estrellas, pero esa vez lo apunté hacia las calles. Y lo vi. El primer incidente ocurrió en una esquina del Bronx, una ambulancia rodeada de personas gritando. A través del lente, vi a un hombre que convulsionaba, su piel pálida, sus ojos en blanco. Los paramédicos intentaban contenerlo hasta que se levantó. Sin razón, sin conciencia. Mordió a uno de ellos con una fuerza antinatural. Los demás corrieron. El virus había encontrado su camino. Desde entonces, todo se volvió ruido y fuego. Las sirenas comenzaron a mezclarse con gritos. En menos de una hora, los reportes se multiplicaron. Ataques, mordeduras, personas colapsando en las calles y levantándose segundos después. La televisión mostraba imágenes de Times Square envuelta en humo, cuerpos arrastrándose entre los taxis abandonados. Heinrich seguía en el laboratorio, grabando notas frenéticas. Funciona, decía. El virus funciona. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Funcionaba? Era el fin del mundo y él sonreía. No lo entiendes, me gritó. He creado la inmortalidad. Lo dejé allí, riendo,
con el rostro iluminado por las pantallas. Subí nuevamente al techo con el telescopio. Afuera, el caos ya era incontrolable. Los noticieros hablaban de disturbios, de una infección agresiva, pero nadie decía la palabra maldita, virus. Desde mi altura, podía ver cómo las luces de los edificios se apagaban una por una, como si la ciudad misma estuviera cerrando los ojos. Vi cómo los helicópteros de la policía sobrevolaban Central Park, disparando bengalas rojas. Vi a la multitud corriendo, tropezando, devorándose entre sí. Y entonces, vi algo que me heló el alma, el humo saliendo de la entrada del metro, y entre él, una figura caminando lentamente, tambaleante, con la piel gris y los ojos sin vida. No era humano. No ya. La peste se extendía. Heinrich tenía razón en algo. El mundo estaba renaciendo, pero no como él lo imaginó. Y mientras observaba desde el telescopio, no pude evitar pensar que yo había ayudado a crear todo esto. El amanecer no llegó. O, mejor dicho, llegó cubierto por un velo de humo tan espeso que apenas distinguía la línea del horizonte. Desde mi ventana, Nueva York parecía un animal herido, respirando a través de los rugidos de las sirenas. Aún tenía el telescopio montado. No podía dejar de mirar. Era mi castigo. Cada vez que enfocaba una nueva avenida, veía algo peor. Cuerpos arrastrándose, incendios propagándose de edificio en edificio, la gente corriendo sin rumbo. Las calles estaban llenas de autos abandonados, algunos aún con las luces encendidas, otros volcados. La ciudad que nunca dormía, estaba muriendo despierta. Heinrich seguía encerrado abajo. Lo escuchaba gritar entre las alarmas, grabando notas de voz que nadie escucharía. Decía que el virus había demostrado una adaptabilidad perfecta, que incluso sin huésped vivo, podía migrar por el aire, adherirse a superficies, multiplicarse. Yo lo llamé locura, él lo llamó evolución. El cuerpo muere, pero el instinto permanece, murmuraba. No son muertos. Son una nueva especie. Una nueva especie, que devoraba la anterior. Tomé mi cámara y comencé a grabar todo desde la azotea. No sé por qué. Tal vez pensaba que si alguien encontraba esas cintas, entendería cómo empezó todo. Tal vez quería dejar constancia de que yo existía antes de desaparecer. El primer día de la catástrofe fue una sinfonía de caos. Vi un autobús escolar estrellarse contra una farmacia en la Quinta Avenida. Vi soldados disparando al aire, intentando contener a la multitud. Vi cómo, tras cada disparo, algunos cuerpos caían y se levantaban de nuevo. Las transmisiones oficiales se interrumpieron poco después del mediodía. Solo quedaban canales repitiendo una misma advertencia. Permanezca en casa. Evite el contacto físico. No respire aire contaminado. Pero ya era demasiado tarde. Desde mi altura, vi cómo el virus se comportaba como un fuego invisible. Bastaba una tos, un roce, una gota. Lo que comenzó como un experimento se había convertido en una plaga perfecta. Recuerdo haber enfocado el lente sobre Times Square y ver a un grupo de personas refugiadas dentro de una tienda. Una mujer golpeaba la puerta desde adentro, pidiendo ayuda. Luego, alguien dentro cayó al suelo. Los demás la rodearon. No hubo gritos después, solo movimientos desesperados y manchas oscuras contra los vidrios. Apunté el telescopio a Central Park. Cientos de personas habían improvisado un campamento. Fogatas, tiendas, mantas, ilusiones. Porque desde el norte, por la avenida, se acercaba una ola de cuerpos tambaleantes. No corrían, pero tampoco se detenían. Iban en silencio, como si algo los guiara. El caos tenía su propio ritmo. En la noche, el cielo se volvió rojo por los incendios. Se escuchaban explosiones a lo lejos. Quizás los militares intentando contener la infección. Quizás solo la ciudad desmoronándose bajo su propio peso. Bajé al laboratorio. Heinrich seguía escribiendo fórmulas, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Me acerqué. Tenemos que irnos, le dije. La ciudad se está cayendo. Él no me escuchó. O no quiso hacerlo. Míralos, dijo, señalando una pantalla donde se veían imágenes de cámaras callejeras. Están evolucionando, coordinándose, aprendiendo. Están matando gente. Le grité. La vida no desaparece, respondió, con voz suave. Solo cambia de forma.
Intenté arrebatarle los papeles, pero me empujó. Su mirada estaba vacía, completamente entregada a su creación. Entendí que el Heinrich que conocí ya no existía. Solo quedaba un profeta del caos, un hombre que había reemplazado su alma por la idea de ser recordado. Salí del laboratorio. El aire afuera era denso, metálico. El cielo tenía un tono verdoso, como si el virus mismo se hubiera disuelto en la atmósfera. Me cubrí la boca con una bufanda y avancé entre las sombras. Las calles estaban llenas de escombros, sirenas encendidas, autos humeantes. Escuchaba pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Cada esquina era un riesgo. Cada sombra, una amenaza. Pasé frente a un supermercado. La puerta estaba abierta. Dentro, varias personas peleaban por botellas de agua, por comida. Una mujer gritó cuando uno de ellos la mordió en el brazo. No esperé a ver el resto. Seguí caminando, apretando los dientes, con el corazón martillando en el pecho. En algún momento llegué a un edificio alto, una torre de oficinas. Subí hasta la azotea. Desde allí se veía toda la ciudad. Un infierno silencioso. Helicópteros estrellados, incendios extendiéndose por los techos, y lo más perturbador, las calles vacías. No porque no hubiera nadie, sino porque todos los que quedaban se movían igual. Lentamente. Sin alma. Encendí la radio de emergencia que llevaba conmigo. Una voz distorsionada hablaba entre estática. Zona segura, sur de Manhattan, puente cerrado, no crucen. Luego, silencio. Volví a mirar por el telescopio, apuntando al sur. Vi el puente de Brooklyn iluminado por las llamas, y sobre él, miles de personas corriendo, mientras detrás de ellos la marea de infectados avanzaba. Algunos saltaron al agua. Otros se quedaron quietos, rendidos. No pude apartar la vista. En ese momento, algo explotó a lo lejos. Un edificio entero se derrumbó, y la onda expansiva hizo temblar el suelo bajo mis pies. Me agaché, cubriéndome la cabeza. Cuando levanté la mirada, el humo cubría todo. Fue entonces cuando comprendí que no había salida. Regresé al laboratorio. Encontré a Heinrich sentado frente a la cámara, grabando su mensaje al futuro. Decía que el virus Z era el siguiente paso de la evolución, que los cuerpos muertos no eran enemigos, sino pioneros de una nueva era. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, me sonrió. Nos recordarán, dijo, con voz serena. Porque fuimos los primeros en cruzar el umbral. No respondí. Tomé una silla y me senté frente al monitor. Afuera, la ciudad seguía ardiendo. Y yo, desde mi telescopio, era el último testigo del fin. Pero había algo más. Algo que no entendía hasta entonces. Cada noche, mientras observaba la ciudad, sentía una especie de vibración en el aire. Una energía. No era solo destrucción, era como si el virus tuviera voluntad. Como si escuchara. Y a veces, lo juro, sentía que también me miraba de vuelta. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí. O comí. O escuché otra voz humana que no fuera la de Heinrich repitiendo sus delirios entre las sombras del laboratorio. La ciudad está en silencio ahora. Un silencio que se siente vivo, respirando, esperando. Cuando el viento sopla, trae consigo un murmullo que parece tener forma, como si miles de gargantas muertas intentaran hablar al mismo tiempo. A veces creo entender lo que dicen. Otras veces, prefiero no hacerlo. Heinrich casi no sale de su sala de control. Lo veo de vez en cuando, moviéndose como una sombra entre los monitores, observando las calles a través de cámaras rotas. En una de ellas, aparece su rostro, pálido, con los ojos hundidos, murmurando palabras que no logro descifrar. En otra, se ve el laboratorio cubierto de frascos rotos, papeles y manchas oscuras en el suelo. Anoche escuché un golpe en la puerta principal. No uno, sino varios. Pasos arrastrándose. Golpes secos, desesperados. Me acerqué con cautela, mirando por una rendija. Afuera, 3 personas, si todavía podían llamarse así, golpeaban el metal con las manos ensangrentadas. Uno de ellos me miró directamente, y por un instante creí reconocerlo, el carnicero de la esquina, el que solía saludarme cada mañana. Solo que ahora sus ojos eran blancos. Y sonreía. Retrocedí, respirando con dificultad.
El aire tenía un sabor amargo, químico, como si el virus flotara invisible a mi alrededor. Heinrich apareció detrás de mí. «No los dejes entrar», me dijo con voz tranquila. «Todavía no están listos». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, intentando entenderlo. «Ellos evolucionan», respondió, sonriendo. «La conciencia está despertando en ellos. Nos están buscando». Yo lo miré horrorizado. «Nos están cazando». Él negó con la cabeza, divertido. «No. Nos están invitando». No volví a hablarle después de eso. Pasé el resto de la noche en la azotea, observando a través del telescopio. La ciudad ya no parecía real. Había un resplandor verde que cubría todo, como si el cielo mismo se hubiera infectado. De los edificios salía humo, pero no era negro, era gris pálido, brillante. Y entonces lo vi. Una figura enorme, caminando entre los escombros del centro. No era un humano. Era algo más. Su cuerpo parecía compuesto de varias personas fusionadas, moviéndose al unísono, como si el virus las hubiera unido en una sola entidad. La criatura avanzaba lentamente, devorando cuanto encontraba. Grabé el momento. Mi pulso temblaba. Cada segundo se sentía eterno. Horas después, escuché los primeros helicópteros militares. Volaban bajo, lanzando luces, buscando sobrevivientes. Pero algo los atacó desde las alturas, una nube verde, como si el propio aire se volviera veneno. Los helicópteros cayeron uno tras otro. Las explosiones iluminaron el cielo como un amanecer artificial. Heinrich reía en el laboratorio, viendo las transmisiones. «La resistencia humana es un error biológico», decía. «El virus está limpiando el sistema». Yo ya no podía soportarlo. Tomé un tubo metálico y me acerqué a él. Quise golpearlo, callarlo, romper esa voz que me perforaba el cerebro. Pero cuando levanté el brazo, él se giró lentamente y me miró con esos ojos sin brillo. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», susurró. «Está dentro de ti». Solté el tubo. No por miedo a él, sino porque, en el fondo, tenía razón. Desde hacía días sentía algo raro. Una especie de zumbido bajo la piel, un pulso que no era mío. Cuando cerraba los ojos, veía imágenes que no podía haber visto jamás. Túneles inundados, cuerpos moviéndose en la oscuridad, el latido colectivo de una nueva mente. El virus no solo transformaba cuerpos. Estaba construyendo una red. Una conciencia compartida. Comencé a escribir notas, intentando mantenerme cuerdo. Día 7 desde la fuga. Heinrich habla con voces que no existen. Yo empiezo a entenderlas. Día 8. Ya no sé si las imágenes que veo a través del telescopio son reales o recuerdos de otros. Día 9. Siento hambre, pero no de comida. Salí otra vez al techo. Desde allí, la ciudad parecía un organismo gigante, palpitante. Los incendios seguían, pero ahora tenían un patrón, se encendían en sectores, como si alguien los controlara. En medio del humo, vi siluetas agrupadas, formando círculos. No atacaban. No gritaban. Simplemente, esperaban. «Nos llaman», dijo Heinrich detrás de mí, apareciendo de la nada. Su piel tenía un tono ceniciento. Las venas, oscuras. Sus ojos, casi transparentes. «Están despertando a la mente colectiva», continuó. «Pronto todos estaremos conectados. Sin miedo. Sin muerte». Retrocedí. «Tú estás enfermo», susurré. «No», sonrió. «Estoy curado». Intenté correr, pero el mareo me golpeó con fuerza. El suelo se movió. El aire ardía. Mis manos temblaban, y cuando las miré, noté las venas verdosas trepando bajo la piel. Me derrumbé. Sentí un ardor insoportable en la cabeza. A lo lejos, escuché el eco de las sirenas, luego el silencio. Heinrich se inclinó sobre mí. «No luches», dijo. «Déjalo entrar». Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, ya no sentía dolor. Me incorporé lentamente. El laboratorio estaba vacío. Heinrich no estaba. Afuera, el cielo se había vuelto completamente verde, y las calles brillaban con un resplandor enfermizo. Subí al techo tambaleándome. Miré por el telescopio,
Y lo vi. Heinrich, de pie entre las ruinas, rodeado por docenas de ellos. No lo atacaban. Lo seguían. Lo escuchaban. Y él los guiaba. Levantó los brazos y señaló hacia los edificios, y todos comenzaron a moverse al mismo tiempo. Una sincronía perfecta. No eran simples cuerpos reanimados, eran una colmena. Un nuevo orden. Lo observé largo rato, y algo dentro de mí se quebró. Ya no sentía miedo, ni culpa, solo una comprensión helada. Yo también pertenecía a ellos. Cerré los ojos. Pude sentir sus pensamientos, su hambre, su propósito. El virus hablaba dentro de mí como un eco suave, casi tranquilizador. No estás solo. Esa fue la última frase que escuché antes de perderme por completo. No sé si todavía soy yo quien escribe esto. No sé si mis pensamientos son míos, o si la voz que escucho dentro de mi cabeza me dicta cada palabra. Solo sé que el silencio ha cambiado. Ya no es la calma del fin, sino el murmullo de algo que despierta. Llevo días, o quizás semanas, sin mirar un reloj. Ya no tiene sentido contar el tiempo. La luz del sol desapareció hace mucho. Ahora el cielo permanece en un estado perpetuo de penumbra verdosa, como si la atmósfera misma hubiera sido infectada. El aire brilla, respira, late, y yo late con él. Heinrich tenía razón. El virus no era una simple enfermedad, era una puerta. Y nosotros, su experimento, fuimos los primeros en cruzarla. La humanidad terminó en cuestión de días, pero el nuevo orden sigue creciendo. Lo escucho todo el tiempo, en el fondo de mi mente. Una sinfonía de voces que respiran al unísono. El mundo entero conectado por un solo pensamiento. He vuelto al techo. El telescopio sigue allí, aunque el lente está cubierto de polvo. Lo limpio con cuidado, como si fuera un ritual. No miro las estrellas esta vez. Miro hacia abajo, a las calles. Y lo que veo es hermoso, en una forma retorcida. Los edificios se han fusionado con la vegetación mutada, enredaderas que brillan como nervios. Los cuerpos ya no deambulan sin rumbo, se mueven organizados, construyendo algo. Desde aquí, parece una ciudad reconstruyéndose, pero sin humanos. Sin voluntad. Sin alma. El ruido metálico del viento golpea las antenas. Bajo mis pies, siento vibraciones rítmicas, como un pulso colectivo que surge desde el subsuelo. Cada latido es un pensamiento compartido. Cada respiración, un eco de miles. Y dentro de mí, algo responde. Intento recordar quién era antes de todo esto. Intento recordar mi nombre, mi rostro, mi voz, pero solo vienen imágenes distorsionadas. Una probeta rota. Un gas verde. Heinrich riendo bajo una lámpara parpadeante. El resto se desvanece, absorbido por el murmullo del enjambre. He bajado al laboratorio una vez más. El lugar huele a metal oxidado y ozono. En una esquina encuentro los restos del traje de Heinrich, manchado, roto, pero vacío. No está su cuerpo. Solo su voz, resonando en mi cabeza. La evolución no pide permiso. Encuentro su cuaderno abierto. Las últimas páginas están escritas con una letra temblorosa, casi ilegible. Cuando el cuerpo muere, la mente colectiva florece. La conciencia individual es la verdadera enfermedad. Cierro el cuaderno. No hay nada más que entender. El virus ha ganado. Y no sé si eso es un desastre, o una perfección nueva. Subo de nuevo al techo con el cuaderno en la mano. Desde allí, veo que el río Hudson brilla con un tono esmeralda, como si el agua misma se hubiera transformado en sangre líquida del mundo. Los puentes están cubiertos de lianas y cuerpos inmóviles que se mueven al ritmo del viento. A lo lejos, lo que alguna vez fue la Estatua de la Libertad se encuentra medio sumergida, su antorcha envuelta por raíces que laten lentamente. Nueva York, la ciudad que nunca dormía, ahora sueña. Sueña un sueño del que nadie despertará. El zumbido dentro de mi cabeza aumenta. Es dulce, hipnótico. Me invita a dejar de resistir. Y finalmente lo entiendo. No queda nadie más para contar la historia. Solo yo. Y pronto, ni siquiera eso. Miro una última vez por el telescopio. Enfoco la calle 42. Veo movimiento. Miles de figuras avanzando en silencio, como un río humano. En el centro,
Una figura conocida, Heinrich. Sus brazos se alzan, y detrás de él, una multitud responde en perfecta sincronía. Es su reino. Y él, su Dios. Mis manos tiemblan. Mi piel se agrieta. De mis venas brota un brillo verde. Intento escribir algo, pero el lápiz se me cae. Ya no siento los dedos. El virus me llama por mi nombre. No con palabras, sino con pensamientos. Ven. Forma parte. Ya no hay dolor. Camino hasta el borde del edificio. El aire huele a ozono, a ceniza y a un extraño perfume metálico. Abajo, las calles palpitan como arterias gigantescas, extendiéndose hasta el horizonte. Por un segundo, siento miedo. Por otro, curiosidad. Y sonrío. Porque al final, todo lo que Heinrich prometió se cumplió. No hay muerte. No hay soledad. Solo una eternidad compartida. Doy un paso al frente. El viento me envuelve, el mundo gira, y antes de que mi cuerpo toque el suelo, alcanzo a ver cómo la ciudad respira. Una sola mente. Un solo latido. Y entre ellos, mi pensamiento final. Perdónenos, por haber tenido razón.